Gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué bendición poder estar otra vez. Solamente comentando, ¿verdad? Que sigamos adelante, fieles al Señor. La Biblia dice firmes y adelante. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hay promesas que Él ha puesto en su palabra y que de alguna forma son para creerle, son para tomarlas. Y es así. El cristiano que no toma las promesas en serio son vulnerables para situaciones en las que más adelante se pueden arrepentir, y esperemos que no sea demasiado tarde. Hoy quiero compartir una palabra que lleva por nombre: en medio de la situación, la iglesia ora. Repito, en medio de la situación, la iglesia ora. Eso es importante, hermano, que la iglesia estemos orando en todo tiempo y en todo momento. Hay muchísimos versículos en la palabra de Dios que nos ayudan para orar, que nos dicen cómo orar. Entonces los discípulos de Juan le decían: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús nos decían: Jesús, enséñanos a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos. Y en esta ocasión vamos a aprender parte de la oración. Vamos a aprender que cuando uno ora al Señor Jesucristo, uno ora, suceden cosas poderosas, suceden cosas tremendas, cosas poderosas en las que nos quedamos sorprendidos. Esta es la razón por la que de alguna forma podemos ahora aprender acerca de en medio de la situación la iglesia ora. Y para eso yo quisiera ir a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Quisiera ir ahí, hermanos, rápidamente, porque es el versículo con el cual vamos a partir ahí para iniciar. Repito, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El Señor Jesucristo habló mucho de eso. ¿Por qué Pedro menciona esto? Porque es un hombre que fue muchas veces invitado para orar. Y hermano, fue invitado por el mismo Señor Jesucristo. Mire qué bendición. Hoy en esta noche es el mismo invitación de parte del Señor Jesucristo para toda la iglesia, para toda su amada iglesia, y aún aquellos invitándolos para que sean parte de su iglesia. Así que este mensaje está dirigido para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y que oramos, o muchos no han sabido ni cómo orar. Hoy esta noche experimenta la palabra oración. Vamos a orar precisamente, y continuamos con esta palabra que se llama en medio de la situación, la iglesia ora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en tu nombre, y que solamente la voz tuya se escuche. Aquellos que, Señor, estarán por ahí trabajando, haciendo sus actividades, escucharán esta palabra. Háblales. Algunos están orando por peticiones específicas. Contesta, Señor. Tu palabra dice: tú harás, Señor. Y cuando dice que tú harás, responderá a las peticiones. Pedro, Señor, Pedro nos enseña y nos motiva que debemos de estar orando. Y esa es la manera, Señor, que la iglesia se va a mantener orando, velando y orando. Y en esta noche, Señor, tu palabra es específicamente en la oración. Gracias te doy por esta palabra. Usa mi vida y que solamente la voz tuya se escuche para los creyentes, para los que escucharán tu palabra. Señor, bendícelos de una manera muy especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Punto número 1, hermano, rápidamente: el poder de la oración. El poder de la oración, hermano, es algo para muchas personas muy repetitivo, el poder de la oración, pero muchos desconocemos ese poder. Ahora, como es muy repetitivo, entonces yo quiero parafrasear este mismo verso poniéndole el resultado de la oración. Y el resultado de la oración implica, hermano, que cuando uno ora, cree, sucede el milagro. Repito, que cuando uno ora, cree, sucede el milagro. Si usted está ahí, cuando escuche esta palabra, puede dar un gloria a Dios, puede dar un amén, si eso está pasando en su vida. Ahora, Pedro nos enseñaba esta parte de la escritura en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es el fin, hermano? Estamos viviendo tiempos peligrosos.
Hablábamos anteriormente acerca del arrebatamiento. Son tiempos peligrosos, son de los que está hablando Pedro. Dice: sed pues sobrios y velad en oración. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, hay muchas tentaciones. Hay muchas tentaciones en las cuales nos distraen de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de creer en Cristo, de confiar en Cristo. Así que, hermanos, Pedro nos vuelve a animar otra vez a través de la oración. Entonces, repito, parafraseando, el primer punto se llama el resultado de la oración. Ahora, la Nueva Versión Internacional de este mismo versículo dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, mantengamos sobrios con la mente despejada. Eso es importante, hermano, la mente despejada. Cuando usted vaya a orar a Dios, dice la Biblia: echa sobre Jehová tus cargas. Eso quiere decir que despejas tu mente, que despejes tu corazón. Eso significa, hermano, iglesia, aquel que escucha este mensaje, que una persona con cargas es muy difícil concentrarse, es muy difícil recibir de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice que echemos sobre Él las cargas. Dios mismo dice: echa sobre mí tus cargas. Y eso es lo que dice Pedro: despéjate de tu mente, despéjate. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, vamos a volver al punto, el resultado de la oración. Hermano, el contexto quiere decir la Nueva Versión Internacional. Pero para redondear este punto, hermano, quiero mencionar precisamente a Pedro, hermano, cuando Pedro estaba, hermano, en la cárcel. Y eso lo encontramos, hermano, en Hechos capítulo 12. Mire, vamos rápidamente a Hechos capítulo 12. Aleluya. Hechos capítulo 12, versículo 5. Gloria a Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. Mire, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, vamos a aprender qué es la oración sin cesar. Vamos a aprender cómo una persona estaba en la cárcel. ¿Qué es la cárcel, hermano? Quiero rápidamente que entendamos esta parte, hermano. Estar en la cárcel son momentos tristes, momentos oscuros, momentos, hermano, de lucha en tu mente por hermano, saber cuándo vas a salir, cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Estás en la cárcel por algo, hermano, que tal vez cometiste, tal vez alguna situación que viviste y que te culparon. Estás en la cárcel. Muchas personas están en la cárcel. Pero mire, yo no estoy hablando de esa cárcel. Pedro estaba en una cárcel física. Nosotros, hermano, el diablo en estos últimos meses ha traído algo que a muchos los tiene en la cárcel, en la mente. Su mente la tiene cautivada. Y por eso quiero mencionar rápidamente de las cosas que el diablo ahora mismo ha sembrado en la mente de muchas personas. Número 1, el miedo. La mente, hermano, piensa miedo y lo cree todo el cuerpo. Número 2, el pánico, corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Hermano, voltean a todos rumbos, se olvidan de Cristo. Número 3, hermano, los contagios nos hacen también, hermano, es cierto, guardar esa distancia. Pero, hermano, la Biblia dice aquí que Pedro estaba en la cárcel. Y este tipo de cosas, hermano, el diablo ha venido a traer para que estén muchas personas encarcelados en su mente. En su mente cautiva, la tiene cautiva, hermano, la mente. Y por último, hermano, aún en la muerte, ha traído mucha muerte, nos tiene cautivos todavía. Esa persona, hermano, que falleció, que se nos adelantó, está en nuestra mente. Y hermano, no que no esté, simple y sencillamente, hermano, cuando esa persona, hermano, ya ha partido, ha dado un paso más adelante, significa, hermano, que nosotros debemos de seguir adelante. Por eso Pedro dice: cuando vayamos a orar, tengamos nuestra mente despejada. Así que, hermanos, repito, no permitas que tu mente se desvíe, hermano. Tienes la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y si pudiéramos pensar como Cristo, hermano, aún en la situación difícil, Él clamaba al Padre. Él iba al monte del Getsemaní a orar. Él motivaba a otros porque tenía la mente del Padre. Ahora Cristo nos dice: ustedes tienen mi mente. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hermano, hoy nos dice la palabra de Dios que nosotros seamos imitadores, no de Pablo, sino de Cristo. Y empieza ¿por dónde? Por nuestra mente.
la que el diablo quiere cautivar, el Señor Jesucristo nos vino a hacer libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Filipenses capítulo 4, hermano, vamos a ver. Filipenses capítulo 4, mire lo que dice la escritura, versículo 6. Dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sé agradecido, hermano. Hay palabras que yo te voy a mostrar ahorita, inclusive te voy a mencionar ahorita, hermano. En tiempos de oración suceden cosas poderosas. Por eso hablábamos el poder de la oración, parafraseado el resultado de la oración. Y te quiero mostrar cosas hermosas. El Señor Jesús me ha regalado y quiero compartírtelas. Versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí está, hermano. Entonces, con ruego, con oración y acción de gracias, dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahora bien, hermano, si nosotros tenemos la mente de Cristo, eso significa, hermano, que Cristo, hermano, nos motiva para que continuemos, vayamos adelante, y nos pone ejemplos en su palabra. Aparte del de Él, levantó hombres, mujeres, que aún en medio, en la cárcel, hermano, aún ahí, alababan a Dios. Nosotros, hermano, aunque pasemos por cualquier situación, debemos de alabar a Dios. Debemos ser agradecidos. Debemos de cantar al Señor. Debemos de adorar al Señor. Hace semanas hablábamos acerca del altar. Espero que usted tenga su altar, esté caminando en su altar, se esté retroalimentando en ese altar. Usted vaya al altar en el día, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Usted vaya a ese altar. Entonces, segundo ejemplo, dice que Pablo y Silas, hermano, en la cárcel. Eso se encuentra en Hechos capítulo 16. Mire, vamos a darle lectura rápidamente. Hechos capítulo 16, aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Mire lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Dice: pero a medianoche, oh, qué bendición, hermano. A medianoche, te invito a que experimentes la presencia de Dios a medianoche. Experiméntala, hermano. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, qué bendición. A medianoche, orando y cantando himnos a Dios. La Biblia dice, hermano, que nosotros, cuando cantamos a Dios, hermano, Dios se goza, que Dios es un Dios alegre. Entonces, en medio de la tristeza, como hablábamos ahorita, en la cárcel, en el miedo, en el pánico, en los contagios, en la misma muerte, hermano, si nosotros cantamos a Dios, nuestro espíritu, nuestra alma va a cambiar, nuestra mente va a cambiar. Ese es un reflejo, hermano. Acuérdese que dice la Biblia que nosotros, como hijos de Dios, somos cartas abiertas al mundo. Somos cartas abiertas a nuestra familia, que es inconversa. Y eso es una gran bendición, hermano. Es un gran desafío. Velar, llorar. Estén velando y llorando, iglesia. Les animo. ¿Cuándo? De preferencia a medianoche. Es cuando está todo silencio. Hermano, Elías dice que pasaba un viento, pasaba un soplo, pasó un silbo. Hermano, la misma presencia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. A medianoche, hermano, ahí, cuando estés ahí solo, hermano, ahí Dios te va a visitar. Y ten por seguro que no solamente te va a visitar, y ahorita lo vamos a ver. Mira cuántas cosas suceden cuando tú vas a medianoche. Mira, vamos rápidamente. Dice la palabra de Dios, hermano, que cantaban, lloraban. Ahora, de repente, dice el versículo 26, rápidamente, mira lo que sucede. Entonces, el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermano, un gran terremoto para ellos fue que las cadenas se rompieron, sucedió el milagro. ¿Qué sería para nosotros el gran terremoto? Es, hermano, cuando viene un sacudir del Espíritu de Dios a tu vida y tu mente empieza a ser cambiada. Empiezas a ver la gloria de Dios. ¿Cuándo? A medianoche. Ellos estaban a medianoche. Sucedió el milagro a medianoche. ¿Por qué no sucedió en el día? Porque toda la gente veía. ¿Por qué no sucedió en el día? Porque muchos se iban a asustar. Hermano, sucedió en la noche. A medianoche, claramente, dice la palabra de Dios. Ahora, tercera cosa, se movía el Espíritu Santo. Temblaba, hermano. Hechos capítulo 4. Un poquito más para atrás.
Hechos capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Era una petición, hermanos, pero aquí viene lo poderoso. Versículo 31. Cuando hubieron orado, fíjate bien, iglesia, cuando hubieron orado, si no oras, no sucede. Dice aquí, cuando hubieron orado, después de que oraron, en otras palabras, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló, hermano. Cuando tú oras a medianoche, vas a temblar en la presencia de Dios. Vas a ser sacudido. Vas a ser transformado. El Espíritu de Dios va a llegar ahí, hermano. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Oro a Dios. Ahí donde estás, oro a Dios para que seas lleno del Espíritu Santo esta noche, esta medianoche. Llegue el Espíritu Santo de Dios y te llene. Seas cambiado, empieces a hablar en otras lenguas, empieces a hablar en lenguas angelicales. El toque del Espíritu Santo te lleve, te llene, te guíe, te fortalezca, pero seas sacudido. Dale la oportunidad esta medianoche. Dásela la oportunidad. Él te está esperando esos tiempos. Se van a llegar momentos donde solamente a medianoche vamos a poder buscar el rostro del Señor. Aleluya. Repito, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres hablar con denuedo la palabra de Dios? Sé lleno del Espíritu Santo. En la medianoche, búscalo. Búscalo. O Él dice: buscadme y viviréis. Hermano, si tú lo buscas, el fuego de Dios a través de la oración va a estar firme, va a estar ardiendo. Y el primer sorprendido va a ser usted, hermano. Va a ser usted, hermana. La gente se va a sorprender, pero usted se va a sorprender de lo que Dios se va a mover a través de tu vida. Pero búscalo, créelo. Cosas que para la gente son imposibles, son posibles para Dios, pero Dios va a usar tu vida cuando tú le busques a medianoche. Rápidamente, la Biblia dice, hermano, uno mayor que el templo está aquí. ¿Dónde? Donde tú le buscas. El templo está cerrado, pero ¿quién es el mayor? Jesucristo. Él está ahí donde tú le busques. En tu cama, en tu casa, en el lugar donde le busques, Él está ahí. Mateo capítulo 12. Aleluya. Mateo capítulo 12. Gloria a Dios. Mateo 12 dice el versículo 6. Mateo 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa, dice aquí: misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Estaban hablando aquí del día de reposo, hermano. Los fariseos, hermano, eran un grupo en el que señalaban que Jesús hacía milagros en el día de reposo. Ahora lo estaban calificando de una manera diferente porque estaban en el templo. Entonces no le quedó otra más que el Señor Jesucristo decir una palabra que para ellos no entendían. Para nosotros es simple de entenderla. ¿Qué les dijo? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Se refería a él mismo, pero no decía su nombre. Hermano, uno mayor que el templo, uno mayor que tu necesidad, uno mayor que la cárcel, uno mayor que tu petición, uno mayor que tu enfermedad, uno mayor que tu dolor, uno mayor, hermano, que cualquier situación está ahí. Se llama Jesucristo. Jesucristo. Dice la palabra de Dios, para retroalimentar esta parte, hermano, tenemos que ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Aleluya. Mira, acompáñame rápidamente. Tesalonicenses, aleluya. Primera de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 5 versículo, aleluya, 16. Gloria a Dios. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Versículo 17 dice: orad sin cesar. Y rápidamente explico qué es orar sin cesar. Orar sin cesar, hermano, es orar sin descanso, número 1. Número 2, sin desmayar. Número 3, en todo tiempo. Y como resultado, como hablábamos, como resultado de la oración, hermano, es lo siguiente: orar sin cesar es estar en comunicación con Dios.
Dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén, hermano? Jerusalén es tu casa. Ahí quiere llegar primero. El toque del Espíritu Santo quiere llegar ahí. Eso es el resultado de la oración. Ahora bien, velad y orad sin cesar, hermano. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, quiere decir, repito, lo mismo: orad sin descanso, sin desmayar, en todo tiempo. Repito, ¿cuál es el resultado? Orar sin cesar es estar en comunicación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Ahora, rápidamente, hermano, te voy a dar unas palabras que a medianoche, 30 de mayo del 2020, 4:30 de la madrugada. Y es como testimonio, hermano, rápidamente, es un testimonio vivo. Sería yo mentiroso si yo te dijera cosas como estas, pero lo digo con verdad. Lo digo para la gloria de Dios. Lo digo para animarte. Lo digo para que, hermano, te unas a la causa de la oración. Seas un orador. Y orador muchos le dan el sentido de un expositor. En esta ocasión, la palabra orador o la persona orador es una persona que ora. Esa es la línea que vamos a tomar. Ahora, hermano, prepárate para recibir esta palabra. Yo la recibí en medio de la búsqueda, y le doy gracias a Dios por ello. Estoy prácticamente terminando, pero quiero dejarte en tu corazón esto, hermano. Escuchaba una voz audible, especial en mi corazón, en mi espíritu, hermano, y hizo varias preguntas, y quiero que las tomes en cuenta, que las apuntes, por favor, pero que las guardes, que las queden selladas en tu corazón. Aleluya, que queden selladas. Y escuchaba la primera pregunta y decía: ¿alguien está despierto? Es una pregunta, hermano. 4:30 de la madrugada, y esa voz venía a mi vida y decía: ¿alguien está despierto? ¿Alguien está despierto a esa hora? Como diciendo el Señor Jesús: quiero hablar con alguien, quiero revelarles mi secreto. ¿Alguien está despierto? Pablo y Silas estaban despiertos a medianoche. Por eso sucedió el terremoto, por eso sucedió la llanura. La iglesia estaba orando a medianoche, por eso sucedieron las cosas. ¿Alguien está despierto? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿alguien está velando y orando? Claramente, hermano, esas palabras son muy especiales para mí y quiero dejártelas en tu corazón. Esto es lo que sucede cuando en medio de la situación la iglesia ora. Tercera pregunta: ¿alguien está con las manos levantadas? ¿Alguien puede sostenerse, como dijo Moisés, como viendo al invisible? Oh, hermano, quiero animarte que permanezcas con tus manos levantadas. Hay victoria. Levanta tus manos. Veíamos ahorita la palabra, decía: sean agradecidos. Sean agradecidos. Hermano, escuché un toquido y la siguiente pregunta es: ¿alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? 3 veces: ¿alguien está ahí? Hermano, ¿y qué podía decir yo? Solamente yo dije: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo estoy seguro, hermano, si yo no me levanto a esa hora, ¿usted cree que Señor Jesús me hubiera hablado esas palabras? Nunca las hubieras podido escuchar. Hermano, yo sé que tiene muchas actividades, hermana, yo sé también. En la familia, en el trabajo, muchas cosas. Pero cuando tú busques a Dios a medianoche, te vas a acordar de esto. Anótalas, pero anótalas en tu corazón. La Biblia dice que queden selladas en tu corazón la palabra de Dios. Que quede sellada esta palabra. Siguiente pregunta: escuchaba una voz y me decía: ¿alguien me puede oír? Como cuando nosotros le preguntamos al Señor: ¿alguien me puede oír? ¿Alguien me puede oír? ¿Alguien me puede escuchar? Hermano, y todas estas palabras las escuchaba con una voz audible y tocaron mi corazón. Y sacudido en el espíritu, empezamos a hablar en otras lenguas, empezamos a tener una relación muy estrecha. Una estrecha con el mismo Señor Jesucristo. Y yo quiero animarte, hermano. Quiero animarte para que busques su presencia. Y todo eso que te estoy diciendo va a ser poco a lo mucho que Cristo tiene para ti. Es algo. Y no que esté conforme. Simplemente quiero mostrarte, quiero decirte, quiero compartirte lo que Cristo ha hecho conmigo. Ahora bien, hermano, quiero terminar con algo que es, hermano, muy especial. Muy especial porque la Biblia dice que Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 3 dice: buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Buscar las cosas de arriba donde está
Cristo. Hermano, nuestra mente, nuestros ojos andan buscando las cosas aquí en la tierra. Dice, no en las de la tierra, allá arriba. Ahora, Hechos capítulo 1 versículo 14 dice, perseveraban unánimes en oración. Juntos, hermano, unánimes en oración. Perseverancia. Nosotros hemos caminado por años, y yo sé que usted también, hermano. Los que van empezando, quiero animarles: busca a Dios, sé perseverante en la oración. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero terminar con un ejemplo en la palabra de Dios, hermano. Un ejemplo que muchos conocemos, pero la verdad es que trae unas cosas en las que quiero rápidamente compartirle, hermano, aleluya, con un ejemplo que se encuentra por allá, aleluya, en el libro de Primera de Samuel. Acompáñeme, por favor, en el libro de Primera de Samuel, aleluya, que se encuentra, aleluya, en el capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, aleluya, versículo 3. Y vamos a hablar de un personaje que la mayoría de los cristianos conocemos, sabemos, hemos escuchado predicaciones acerca de él, enseñanzas, etcétera. Hoy solamente quiero tocar algunas cosas que Dios, hermano, habló a este hombre aún sin ser el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermano, aquí no vamos a hablar de la iglesia. Por eso hablábamos ahorita que hay uno mayor que el templo, se llama Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el mayor que estaba en el templo era Dios, o Jehová de los ejércitos. Aquí, hermano, con esto quiero terminar. De verdad, quiero animarte, hermano. Cuando tú te ocupas de la obra de Dios, cuando tú buscas a Dios, Dios se encarga de tus cosas. Te va a sorprender. De hecho, la Biblia dice, con tremendas cosas nos responderá Jehová en justicia. ¿Quieres que Dios te sorprenda? Eso sería en el Antiguo Testamento. ¿Quieres que Cristo te sorprenda? Ya está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora yo te digo, ¿quieres que el Espíritu Santo te sorprenda? Presta atención. Voy a hablar de Saúl, del personaje llamado Saúl. Pero mi comentario es el siguiente, hermano. Y dice, en medio de la situación, fíjate bien, en medio de la situación de Saúl, Dios, Jehová, el Padre, en el Antiguo Testamento, Dios estaba al pendiente de él. O en otras palabras, Dios estaba al pendiente de la situación de Saúl. ¿Cuál era la situación, hermano? La situación de Saúl era algo difícil. En este pasaje de capítulo 9, versículo 3 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Tenía ese problema. Cis, el padre de Saúl, lo mandó a Saúl para que fuera a buscar, hermano, las asnas, porque se le habían perdido. Saúl, hermano, en obediencia, dice que tomó unas personas en el versículo 3 y se fueron. Ahora, rápidamente, quiero complementar este capítulo rápidamente diciéndote lo siguiente. Mira, hermano, en el versículo 4 dice, y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salista y no los hallaron. La parte baja dice, y no los encontraron. Los anduvieron buscando y buscando y buscando por 3 días. No los encontraron. Hermano, Dios tenía un propósito para este hombre, para Saúl. Dios tiene un propósito cuando tú le busques, cuando tú ores. Dios tiene un propósito. Y hermano, mira, y le respondió, mira, hermano, cuando fueron a buscarlos, el criado le dice a Saúl, y en el versículo 6 dice, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Hermano, cuando esto sucede es porque Dios ya había preparado el terreno. Por eso dije, Dios estaba al pendiente de Saúl. Todavía no era rey. ¿Quién iba a decir a Saúl que en 3 días iba a ser rey? Mira, y lo dice aquí, cuando Saúl, hermano, va apenas a consultar al profeta Samuel. Mira lo que dice el versículo 20. Ya la petición estaba resuelta. Dice el versículo 20, y de las almas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Dios tiene el cuidado. Cuando tú piensas que no sucede, ya sucedió. Dios ya le había hablado al profeta Samuel y le dijo, dale esta palabra a Saúl para que no esté con pendiente ni su padre ni sus asnas. Cierra tus ojos porque queremos orar. Que la unción del Espíritu Santo caiga sobre tu vida en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo te colme de esa bendición y empieces a hablar en otras lenguas. Dios tiene cuidado de tu situación. En medio de la situación Él tiene cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, sé bendecido. Dios te bendiga. Dios te bendiga.